Hola, quiero compartir con ustedes un tema apasionante sobre lo que fue las causas remotas de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Entonces historiamos un poquito lo que fue Paraguay antes de iniciar la guerra. En la época del presidente don Carlos Antonio López, Paraguay se erguía en América Latina y ante el mundo. Era la única nación donde el capital económico inglés no había aún entrado a deformarlo. En el largo gobierno y mano de hierro del dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, 1814-1840, había incubado en la matriz del aislamiento un desarrollo económico autónomo y sostenido de la naciente República del Paraguay. El Estado omnipotente, paternalista, ocupaba el lugar de una burguesía nacional que no existía en la tarea de organizar la nación y orientar sus recursos y su destino. No había grandes fortunas privadas cuando Francia murió. Y Paraguay era el único país de América Latina que no tenía mendigos, hambrientos, ladrones ni analfabetos. Sin embargo, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, a él los bestiarios de la historia, principalmente la historia oficial, lo han intentado de elevarlo como a uno de los personajes más tenebrosos de la historia paraguaya. Las deformaciones ópticas impuestas por el liberalismo no son un privilegio de las clases dominantes en América Latina. Muchos intelectuales de izquierda, que suelen asomarse de tanto en tanto con lentes ajenos a la historia de nuestro país, también comparten ciertos mitos de la derecha sobre el creador de la nacionalidad paraguaya. En el año 1845, el agente norteamericano de negocio en Asunción, en el Río de la Plata, Edward Hodgkin, escribía a su gobierno un mensaje donde le decía que en Paraguay no había niño que no sepa leer y escribir. Los invasores aparecieron en el horizonte en el año 1864. Paraguay contaba con una línea telegráfica, un ferrocarril y una buena cantidad de fábricas de materiales de construcciones, tejido, lienzo, ponchos, papel, tinta, loza, pólvora, etcétera, etcétera. 200 técnicos extranjeros muy bien preparados y pagados por el Estado paraguayo prestaban servicio al Estado paraguayo. Desde el año 1850, la fundición de hierro de Ibicuí generaba 1 millón de toneladas de materias primas cada 24 horas. Fabricaba cañones, morteros y balas de todos los calibres. El arsenal de Asunción, ahí se fabricaban barcos, obuses, balas. La siderúrgica nacional, como todas las demás actividades económicas esenciales, estaban en manos del Estado. El Paraguay contaba con una flota mercante nacional que había sido construido en el astillero de Asunción. Estos ostentaban el pabellón paraguayo a lo largo del río Paraná o a través del Atlántico y el Mediterráneo. El Estado virtualmente monopolizaba el comercio exterior. La yerba mate y el tabaco abastecían el consumo en el sur del continente y las maderas valiosas se exportaban a Europa. La balanza comercial arrojaba un fuerte superávit. Paraguay tenía una moneda fuerte y estable. Disponía de suficiente riqueza para realizar
enormes inversiones públicas sin recurrir al capital económico de los ingleses, cuyos prestamistas pululaban entonces en el Río de la Plata. El país no debía ni un solo centavo a ninguno de ellos ni al exterior. Técnicos ingleses se ponían al servicio del país en lugar de poner el país al servicio de los ingleses. El excedente económico generado por los productos agrícolas no se derrochaba en el lujo estéril de una oligarquía inexistente, ni iba a parar a los bolsillos de los intermediarios, ni a las manos de los brujos de los prestamistas. Se ponía al servicio del país ese dinero. El 98% del territorio paraguayo era propiedad del Estado. Este cedía a los campesinos la explotación de las parcelas a cambio de que ellos se obligaban a cultivarla en forma permanente y sin derecho a venderla. Había además 60 estancias de la patria, hacienda del Estado administrado por el dictador entonces, ¿verdad? Con una población menos de 400.000 habitantes, existían 432 escuelas y 24.000 alumnos. El comercio inglés no disimulaba su inquietud frente a esa estabilidad política y económica en el Paraguay, no solo porque resultaba invulnerable aquel último foco de resistencia nacional en el corazón del continente. La experiencia paraguaya irradiaba peligrosamente hacia los vecinos. Era un mal ejemplo. El país más progresista de América Latina construía su futuro sin inversiones extranjeras, sin préstamos de la banca inglesa y sin la bendición del comercio de este supuesto libre mercado propuesto por el liberalismo económico Adam Smith. El ministro inglés en Buenos Aires, cuando entonces Edward Thornton, participó considerablemente en los preparativos de la guerra. En víspera del estallido, tomaba parte como asesor del gobierno de reuniones del gabinete argentino, sentándose al lado mismo del presidente Bartolomé Mitre. Ante su atenta mirada, se urdió la trama de provocación contra el Paraguay, que culminó con el acuerdo argentino-brasileño y se selló la suerte de Paraguay en aquel famoso tratado secreto. La prensa de Buenos Aires le llamaba al Francisco Solano López Atila de América y decía: hay que matarlo como a un reptil, clamaban los editoriales. En septiembre del año 1864, Thornton envió a Londres un extenso informe confidencial fechado en Asunción. En él manifestaba que los derechos de importaciones en Paraguay era prohibitivo para las personas. Se pagaba del 20 al 25% del valor como impuestos, pero finalmente en las facturas subían de un 40 a 45%. O sea que estaban inquietos los ingleses por la forma de producción y la economía de Paraguay. En abril del año 1865, el Standard, un diario inglés en Buenos Aires, celebraba ya la declaración de guerra de Argentina contra Paraguay, cuyo presidente de Paraguay, decía este matutino en Buenos Aires, que ha infringido todos los derechos y los usos de las naciones civilizadas. Y anunciaba la prensa que la espada del presidente argentino, Bartolomé Mitre, llevará en su victoriosa carrera, además del peso de glorias pasadas, el impulso irresistible de la opinión pública por una causa justa. Esto decía el diario bonaerense. Los futuros vencedores ya se repartían las tierras, el despojo,
de su vecino a través de este tratado leonino que han suscrito estos países. La Argentina aseguraba el territorio del Chaco en su plenitud de Misiones y Brasil gran parte de lo que es la zona norte nuestra y sur de ellos, que es la parte de Mato Grosso. Bartolomé Mitre anunció en una reunión en la plaza pública que tomaría Asunción en 3 meses. Pero la guerra duró 5 largos años. Fue una carnicería ejecutada a lo largo de los fortines que defendían los tramos de la entrada al río Paraguay. Los prisioneros heridos se arrancaban las vendas para que no sean obligados a luchar contra sus hermanos. Ya en el año 1870, Francisco Solano López, a la cabeza de un ejército de espectros, ancianos y niños, se internaba en la selva de la Mambay. Las tropas invasoras asaltaron los escombros de Asunción con el cuchillo entre los dientes, cuando finalmente el presidente paraguayo fue asesinado a bala y a lanza en la espesura de la selva de Cerro Corá. Alcanzó a decir: muero con mi patria. Y en verdad, Paraguay murió con él. Después de 150 años, los brasileños que habitan tierra guaraní exigen pasaportes a los ciudadanos paraguayos para circular por su propio país. Las banderas, las iglesias, las escuelas son brasileñas. La guerra no ha terminado, aún apesta en el espectro, y los paraguayos se sienten impotentes para luchar contra los bandeirantes modernos, invasores y usurpadores de territorios paraguayos, por carecer de un gobierno paternalista, nacionalista y con identidad cultural. 1 de marzo guarda en la alforja de la historia la más sangrienta del Paraguay, un genocidio sin igual. Salud, Día de los Héroes.